mirad, en la novela de la vida, por iniciar así un poquito el acto, representamos todos un personaje, ¿no? Está claro, o sea, la vida se puede decir que es como una novela y todos nosotros pues vamos dibujando nuestro propio personaje, ¿no? Entonces muchas veces nos damos cuenta de que no somos lo que somos, sino muchas veces lo que mostramos al exterior, ¿no? Incluso lo que los demás ven de nosotros. Eso es verdaderamente lo que somos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con nuestro personaje porque a veces adopta formas que no se corresponden con lo que tenemos dentro, ¿no? Y entonces en este contexto, en este mundo de personajes reales y de ficción, pues nace el Observatorio Audiovisual de Identidades, el OADI, de la UNIR, ¿no? Que es un proyecto, como decimos, de la Universidad Internacional de La Rioja, que pretende analizar los contenidos y preferentemente audiovisuales que se ofrecen en los medios de comunicación de nuestro país, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en la televisión, como decimos, y para definir pues cuáles son las identidades y los rasgos característicos culturales, pues étnicos, religiosos, regionales, vamos a decir, de los personajes que aparecen en estas series. ¿Y por qué? Entiendo yo, ¿no? Pues desde una doble perspectiva, primero porque nos identificamos con estos personajes, o sea, como decimos muchas veces, para construir nuestro propio personaje vital, pues echamos mano de lo que recibimos de los medios, y otras veces porque estos personajes son reflejo de la realidad, o sea, porque los que los han concebido los intentan asimilar pues al día a día nuestro más cotidiano para que nos gusten estas series o para que nos resulten más atractivas o para causar el efecto que sea. Todo esto, que lo digo así de forma genérica, nos lo van a explicar hoy mucho mejor los miembros de esta mesa que me acompañan. Tengo a mi derecha, y vamos a empezar a mi izquierda, naturalmente, para ser hoy completamente acordes, además, con el tema que tratamos, a Fátima Gil Gascón, que es una de las redactoras del proyecto de este estudio, Las mujeres en la ficción televisiva española de prime time, que ha sido recogido además en un libro que está a disposición de todos los que quieran, y que nos va a explicar pues con un poquito de detalle en qué ha consistido este laborioso, sobre todo, proyecto, porque está claro que ha tenido que ver mucha tele, pero no por gusto, o sea, supongo que también el trabajo se hace con muchísimo gusto, pero para extraer todas las conclusiones que recoge este trabajo. Un poquito más allá tengo a Maricruz Ruiz Benito, que viene hoy en su calidad de presidenta FAMER, representando, podemos decir, pues uno de los colectivos, si no el más importante o representativo de nuestra comunidad autónoma, y como tal, pues representando a estas mujeres que se ven reflejadas o que copian en un momento dado los estereotipos de nuestra televisión. A mi lado tengo a don Julio Montero, que es el director del Observatorio Audiovisual de Identidades de la UNIR, y como tal, pues podemos decir el padre, ¿no?, de este proyecto y de todos los demás que vengan a continuación, porque está claro que cuando una cosa se hace bien como esta, pues es seguida por otras tantas. Y en el otro flanco, pues a una persona que muchos de ustedes conocerán, precisamente porque ha sido una cara visible de la televisión y de nuestra televisión, que es Quique Martínez Armas. Hoy, después de su faceta como presentador y como estando pues en aquella parte de la cámara, gerente de TVR, de la televisión de La Rioja, y de ABC.radio. Entonces, pues bueno, sin más, no reitero las gracias, os saludo a todos y le doy el paso primeramente a don Julio Montero, más que nada para que nos explique en qué consiste pues este Observatorio Audiovisual de Identidades con el merecido detalle. Gracias, Julio, por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas noches, y nada, quiero agradecer en primer lugar a los organizadores la invitación a este acto, y a los concurrentes hay que agradecerles siempre que asistan cuando uno habla, que es lo menos que se puede hacer. Por lo tanto, muchas gracias a ellos y a ustedes. Bien, el Observatorio Audiovisual de Identidades es una estructura de organización que hemos creado en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, para que nos sirva como un lugar de observación y estudios de manera continuada de qué efectos producen los medios, especialmente los medios audiovisuales, en la sociedad. Eso es en términos generales. Nos interesa, por lo tanto, valorar, estudiar, dar pistas, marcar tendencias y, en la medida de lo posible, establecer tendencias que pueden servir para orientarnos para saber en qué medida los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, influyen sobre las personas que estamos. Es indudable que los medios de comunicación, lo sabemos todos, pues estructuran, organizan las sociedades, de tal manera que podría decirse que sabemos y
en la práctica ocurre lo que los medios de comunicación nos transmiten, nos manifiestan. Y ocurre también que determinados medios, la radio y la televisión de manera muy explícita, porque son medios calientes en ese sentido, son capaces de suscitar emociones que acercan o alejan de determinados puntos de vista a las personas en general o a grupos de personas más concretos. Es indudable también que dentro de, digamos, de la triple dimensión que presenta la comunicación, que es informar, por un lado, persuadir, por otra, y entretener, por otra, quizás sea en un medio como la televisión donde se dan de manera más plenamente integradas. Todos sabemos, en fin, todos tenemos la experiencia de que, aunque tradicionalmente se asignan roles de información, de entretenimiento y de persuasión a diversos medios de comunicación, no hay en realidad ninguna acción comunicativa que no tenga esos tres elementos, esos tres elementos están presentes siempre, son como las tres dimensiones del espacio, ¿no? Lo largo, lo ancho y lo profundo, ¿eh? Entonces, igual que en la vida real no hay líneas sueltas ni superficies sueltas, sino que hay volúmenes, pues en la comunicación, los actos comunicativos, todos tienen las tres dimensiones. Todos los actos persuasivos, todos los procesos comunicativos son a la vez persuasivos, a la vez informativos y a la vez entretienen. Es indudable que unos medios son más informativos que otros y que otros medios son más de entretenimiento que otros. Pero cuando vamos al kiosco a pedir un diario, no vamos a pedir cualquier diario que nos informa, vamos a pedir un diario concreto. Porque en realidad no vamos a pedir información, vamos a buscar nuestra dosis diaria de persuasión y nos inyectamos los puntos de vista del diario que son los que queremos, son con los que compartimos, son con los que estamos de acuerdo básicamente. Cuando vemos la televisión, normalmente ponemos la televisión por dos motivos, o por informarnos o por pasar un rato agradable, por entretenernos. Pero todos somos conscientes de que frases, modos de ser, la televisión constituye un elemento clave que fija la normalidad en las sociedades. Es normal lo que aparece en televisión. Y es normal lo que es televisión porque la televisión forma parte de nuestra normalidad. Nuestro mundo sin televisión ahora mismo sería inconcebible. Son muy pocas las personas que prescinden de ello. Todavía en España el medio de comunicación preferente para el entretenimiento y para la información de los españoles es la televisión. Y no por un poco, no por un poco, por mucho. Estamos en cifras que superan el 85% de medio preferente tanto para una cosa como para la otra. Por lo tanto, hablaba de información, hablaba de entretenimiento y hablaba de persuasión. Cualquier acto comunicativo, cualquier acción comunicativa tiene esos tres elementos. Por eso, para nosotros, las series de televisión, es decir, para el observatorio, los fenómenos comunicativos tienen interés en general por esta triple dimensión, vamos a llamarlo así, de la comunicación. La televisión en concreto tenía interés porque para el 85% de los españoles, en términos generales, el medio preferente para la información y para el entretenimiento es la televisión. En tercer lugar, eran interesantes para nosotros las series de televisión de mayor audiencia porque estamos con totales de personas que varían entre 3,5 millones y 5 millones de personas los que se sientan a determinadas horas en momentos de máxima audiencia a ver cualquiera de estas series que hemos visto y que a lo largo de una temporada lo han hecho con 13 capítulos, es decir, han repetido con insistencia. Ha habido una cierta identificación con los personajes, ha habido una cierta identificación entre lo que se considera bueno y malo, entre lo que los guionistas han querido irnos presentando. Y sobre todo, los guionistas han cuidado mucho de que sean verosímiles, que es lo que ha hecho que nosotros no cambiemos de canal en el momento en que estábamos viendo la televisión. 3,5 millones de personas cada día a las 10:30 de la noche estaban viendo una de estas series. Y no cambiaban a otras. No cambiaban a otras porque eran verosímiles. Eran verosímiles porque una parte de ellas se apoyaba en la realidad, hacía que los personajes fueran creíbles, hacía que los personajes pudieran ser cercanos a nosotros de algún modo, porque nos sugerían o ternura, o un motivo de risa, o un contraste con alguna de nuestras ideas que resultaba simpático, o un modo de enfrentarnos a alguna de esas realidades. Eran verosímiles
porque digo, se apoyaban en la realidad y por lo tanto la televisión ha actuado como un espejo que deforma, pero un espejo, y por otra parte no son tan reales porque la ficción acentúa siempre los elementos de carácter dramático para que la atención del espectador no se aparte del visionado, de estar fijo aquello. En lo que se refiere a los elementos dramáticos, a presentar las historias en términos de planteamiento, nudo y desenlace, eso hace que la realidad que se presente no sea tal. En la vida consiste en que nosotros, que somos personas normales, a nosotros nos pasan cosas. A las personas reales les pasan cosas. A los personajes de las series de televisión hacen cosas en un sentido determinado que marca un argumento que tiende hacia un fin. Eso da sentido narrativo, pero les aleja de la realidad. Nuestra vida no tiene planteamiento, nudo y desenlace. Nosotros nacemos, nos pasan cosas y nos morimos. Y ya está. No hay... La cosa no acaba ni bien ni mal, nos morimos, ya está. No tiene mayor problema el asunto. En la televisión los personajes están siempre en camino de conseguir algo con un cierto esfuerzo después de superar unos obstáculos que les plantean los antagonistas de la serie. Por lo tanto, la televisión, volvemos a lo mismo, dentro del entretenimiento presenta persuasión, porque la persuasión nos viene dada en pequeñas dosis. Los determinados personajes se asocian con el bien o con el mal, con cosas buenas o con cosas malas, y los rasgos que caracterizan a un personaje se asocian de manera indirecta para los telespectadores con valoraciones positivas o negativas. Por lo tanto, todos esos elementos nos hacían pensar que el análisis de las series de ficción nos serviría no para levantar, digamos, un mapa de la realidad social de España, no se trata de eso ni muchísimo menos, pero sí de hacer una oferta de elementos para considerar cómo nos entendemos y qué consideramos nosotros normal. Y cuando hablo de normal, hablo de tolerancia social, hablo de tolerancia cultural, de capacidad de admitir. No me estoy refiriendo a que porcentualmente aquello sea mayoritario o no lo sea. Son otras cosas las que estamos contando. La televisión nos plantea cada día en las series una vida que... Bueno, podríamos poner un ejemplo tonto. Nosotros probablemente todos los días nos levantamos y tomamos el autobús. Eso no tiene nada de drama. Nos pasa todos los días, no pasa nada. Nadie considera que está metido en una trama y que es un héroe que tiene que llegar al trabajo o a la universidad. No. Se pone en la cola, espera, cuando llega el autobús sube, paga y se sienta, llega al sitio y se acabó. Si alguien nos cuenta eso, eso se puede contar de muchas maneras, como lo he contado yo, y nunca triunfarás como guionista de televisión, o puedes decir al espectador: Juan se ha levantado, se dirige a la parada del autobús, tiene un examen a las 9, son las 9 menos 10, basta con que Juan mire el reloj para que los espectadores estén inquietos. ¿Llegará el autobús a tiempo? ¿Juan podrá hacer el examen? ¿Cómo le va a salir el examen? ¿Llegará un poco nervioso? Y no digamos si en vez de examen es una entrevista de trabajo, de la que depende el sustento familiar, en tiempos de paro además. Como veis, algo tan sencillo como ponerse en la parada del autobús se puede contar de maneras muy diversas, puede suscitar interés, tensión dramática o no. La televisión siempre opta por la segunda manera. Los personajes que esperan en una cola de autobús en la televisión siempre tienen un drama pendiente. Siempre. Si no, no aparecerían. Esa escena no sobra. Ese plus, digamos, de realidad, ese plus de dramatismo que da la ficción televisiva también, es lo que hace que muchos otros elementos que son los que configuran a los personajes entren de rondón en nuestra normalidad, se cuelen en nuestra consideración cultural de lo que es normal, de lo que no es normal, mientras nosotros estamos atentos a si el pobre Juan llega o no llega a la entrevista.
Bien, yo creo que esto podríamos seguir mucho, pero en fin. Sí, no, aparte es curioso porque es buscar a partir de lo cotidiano. Bueno, pues como decía, tengo a mi lado también a Fátima Gil Gascón, que a partir pues, de este proyecto liderado por don Julio Montero, ha sido una de las redactoras, ¿no?, de este trabajo en concreto que se llama Las mujeres en la ficción televisiva española de prime time, porque se podrían estudiar muchas identidades, muchos perfiles, y lo que habéis hecho es escoger a la mujer en primer lugar. Pues te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito cómo ha sido esta tarea. Buenas tardes a todas y a todos, y gracias a la organización por invitarnos a poder, para hablar de nuestro proyecto de investigación. Y bueno, ya se han dado algunas pistas, ya se han hablado de algunas cosas. El profesor Montero ha especificado qué es lo que nos ha interesado de la televisión y por qué el prime time, por qué las series de ficción. Y bueno, pues a mí me queda un poco contarles el meollo del asunto. Dado que hemos tratado 4 series y una de ellas es Gran Reserva, que se rueda en La Rioja, pues evidentemente yo les voy a hablar, como no, de Gran Reserva. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre cómo aparecen las mujeres en esta serie, en Gran Reserva, en la primera temporada, que es la que hemos analizado. Para ello supongo que todos, o ahora ya sé que casi todos, han visto la serie, pero bueno, les hago un breve resumen, muy breve. Saben que la primera temporada consta de 13 capítulos, se emitió de abril a julio del 2010, y la serie cuenta pues las peleas, los problemas, las rivalidades entre dos familias, los Reverte y los Cortázar. Los Reverte son una familia más humilde que tiene una bodega de vinos de calidad, que pretenden hacer las cosas bien, se presentan como los buenos por lo menos en la primera temporada, los buenos de la serie. Y los Cortázar pues pretenden hacer un negocio del vino, no entienden que las cosas se tienen que hacer de forma bien ordenada, legal sobre todo, y bueno, pues son las dos familias. Un poco todos cuando vimos la serie recordamos Falcon Crest, pero bueno, es una adaptación a la española y a lo riojano, y bueno, pues nos cuentan todas estas batallas y estos problemas de esta serie. Es una serie que tiene una cuestión que a mí me parece muy interesante, y es que se desarrolla en un pueblo prácticamente toda la serie. Y esto es una novedad, porque realmente, no sé si se han fijado que las series de ficción españolas casi todas son urbanas, casi todas se desarrollan en grandes ciudades, generalmente Madrid, Barcelona, un poco más. Y entonces el hecho de que se lleve la acción a un pueblo o a una ciudad pequeña me parece que es muy interesante y bastante significativo. Evidentemente, como el leitmotiv de toda la serie es el vino, pues evidentemente tenía que ser en La Rioja. Y si han visto la serie también, pues habrán visto que es muy dinámica, es una serie muy rápida, no es la típica serie en la que ves un capítulo, 2 meses después lo ves y sigue pasando lo mismo. En esta, si te levantas para ir al baño, te has perdido directamente, y pasan muchísimas cosas. Y entonces, yo les voy a hablar en líneas generales de las mujeres, pero evidentemente todas ellas evolucionan mucho a lo largo de la temporada porque pasan muchas cosas. Les voy a hablar de estereotipos. Antes me parece interesante saber qué es un estereotipo, sobre todo cuando hablamos del mundo audiovisual. ¿Por qué? Porque un poco el profesor Montero lo ha comentado, los personajes televisivos, o los personajes del cine también, de prácticamente todos los productos audiovisuales, suelen estar estereotipados. ¿Qué es un estereotipo? Pues simplificando podríamos decir que es pues la plasmación en imágenes. Un estereotipo visual sería la plasmación en imágenes de los prejuicios que tenemos nosotros como sociedad. Como ejemplo, les pongo pues una foto de una chica rubia, vestida de rosa, con una actitud un poquito pizpireta, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la calificación que nos viene a la cabeza cuando vemos a esta chica es decir, es tonta. Porque, pues no suponemos que tiene un doctorado en física cuántica ni nada por el estilo, ¿no? Sino que decimos, pues es la típica ecuación de rubia tonta, ¿no? Esto es un estereotipo social que evidentemente es una simplificación y que no es real. Si no es un estereotipo, es un prejuicio social, ¿no? Que en el cine, evidentemente, y en los medios audiovisuales se utilizan continuamente, porque son medios en los que
el espectador tiene que entender al primer golpe de vista quién es el personaje que va a hacer determinadas acciones, porque no hay tiempo para disquisiciones intelectuales, ni de carácter, ni nada, ¿no? Hay que saber de quién estamos hablando y con quién estamos hablando, ¿no? Otro ejemplo que les pongo, pues es si vemos a un señor fumando en pipa con una americana de espiguilla y tal, y si tiene gafas, decimos profesor universitario. Y ya afinando podemos decir de Oxford o Cambridge, como poco, ¿no? Entonces, bueno, este es Tolkien, evidentemente es un profesor universitario y, bueno, pues también, evidentemente, los estereotipos, como vemos, no siempre son reales o casi nunca son reales, afortunadamente. Además de mostrar los prejuicios de la sociedad, también se utilizan estos estereotipos porque nos permiten mostrar, como les decía antes, unas características rápidas, ¿no? Es una simplificación o una exageración de un rasgo que socialmente nosotros reconocemos, ¿no? Porque evidentemente los medios audiovisuales tienen necesariamente que tener una verosimilitud con la sociedad. Entonces, en una serie, si por ejemplo vemos a alguien que lleva gafas, pues ya es listo, porque lleva gafas. O si vemos a alguien que lleva muchas joyas, decimos, es rico, ¿no? Por lo que les decía, que es necesario que el espectador entienda rápidamente en qué parámetros se está moviendo ese personaje. Estos estereotipos pueden ser de muchas características, ¿no? Se pueden observar determinados estereotipos en actitudes, comportamientos y tal, pero yo les voy a hablar un poco del aspecto físico, porque la mayoría de las veces, como les estoy comentando, el aspecto físico denota una serie de características y sobre todo es lo que primero vemos y la primera información que nos llega del personaje cuando vemos la tele. Bueno, en Gran Reserva tenemos varias mujeres, tenemos concretamente 9 personajes femeninos, hay una niña que es la novena. Nosotros no hemos tratado el tema de la infancia, del género en la infancia, porque eso ya es otra cosa, y yo les voy a hablar de 6. Podríamos hablar de las otras 2, pero bueno, me parece que no hay tiempo y tampoco es cuestión de alargarme en exceso. Las he dividido a las diferentes mujeres, bueno, como ven, en familias, y luego hay un tercer tipo de mujer, la que hemos llamado las mujeres masculinizadas, por unas características que luego les comentaré. Las mujeres naturales, podríamos decir, son las mujeres Reverte, Lucía, la protagonista, y su madre Sofía. Las mujeres tradicionales son las mujeres Cortázar, Emma, que es una hija de la familia Cortázar, y Paula, que es la mujer de Miguel, el otro protagonista. Y bueno, las mujeres masculinizadas son una abogada y una policía. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles cómo a través del aspecto físico de estas mujeres se nos está dando muchísima más información de la que nosotros a priori podemos entender, o a nosotros inconscientemente estamos asumiendo mucha más información cuando vemos esos personajes. Porque es muy importante también entender que en el cine, en la tele sobre todo, nada es baladí. Todo lo que se nos está mostrando a los espectadores tiene una información básica, todo está pensado para que nosotros recibamos esa información, ¿no? Porque hay un montón de gente que trabaja alrededor y si una actriz aparece con el pelo despeinado no es casual, es una cosa que está pensada que sea así. El primer personaje que vamos a ver es Lucía. Y no sé si recuerdan la serie, no sé si recuerdan el personaje. Lucía es una chica todas las mujeres prácticamente de esta serie son mujeres muy guapas. Y bueno, Lucía es especialmente guapa, es una mujer en la treintena aproximadamente. Y el aspecto que se muestra de Lucía, lo que nosotros vemos de este personaje cuando aparece en escena, es una mujer que viste de manera muy informal, prácticamente siempre. Es una cosa, parecen cosas nimias, pero es un personaje que casi siempre lleva pantalones vaqueros, lleva camisas de cuadros, camisas como de trabajo incluso, y el peinado siempre es como un poco despeinado, incluso no lleva maquillaje, no lleva joyas, es decir, es un personaje muy natural, con una vitalidad excesiva incluso, y con un carácter también muy apegado a la tierra, ¿no? Todo esto se refleja en el aspecto físico que tiene el personaje. Por ejemplo, la última fotografía donde está en el coche, a mí me llamó especialmente la atención cuando vi la escena porque, bueno,
Si se fijan, la actriz lleva un moño con una diadema, con una camisa mal metida por dentro y es un poco como... no es normal. En las series, como les digo, todo está perfectamente pensado y analizado, ¿no? Esto nos está dando una información a nosotros como espectadores. Nos está dando mucho más... nos está mostrando parte del carácter de este personaje, ¿no? En esta escena concretamente... Ella está en la bodega y se entera de que los Cortázar están haciendo algo malo para su propia familia y para su propia bodega, y tal como está, ni siquiera se preocupa en vestirse ni en mirarse si es adecuado, va a ver a los Cortázar, ¿no? Entonces eso denota también en este personaje pues una fortaleza de carácter, no se para a pensar cómo está, si está guapa o está fea, ¿no? Lo único que quiere es solucionar su problema, ¿no? Entonces con el vestuario de este personaje se nos está dando muchísima información, como les digo, ¿no? De la misma manera que también se da mucha información en el caso de su madre, que es una mujer también especialmente guapa, que casi siempre lleva el pelo suelto, lleva el pelo recogido en una trenza. El pelo, cómo lleva el pelo un personaje es un tema también muy interesante, que es mucho más extenso, pero es muy interesante porque, bueno, pues evidentemente es un rasgo de feminidad, ¿no? O por lo menos se considera un rasgo de feminidad. Suele llevar vestidos orgánicos, o sea, de tela orgánica, lleva lanas, lleva sedas, lleva este tipo de cosas, ropas muy amplias, también suele vestir pantalones y ropa muy cómoda, ¿no? Porque es una mujer que está en su casa, pero que además por el tejido y por la forma, por el tipo de ropa que lleva, lo que se nos está mostrando también, y por la forma, por el pelo también, se nos está mostrando realmente que es una mujer que está también está muy apegada a la tierra, ¿no? A lo suyo, a lo vital, ¿no? Al vino, a la Rioja, a su familia, ¿no? Es como es la gran madre, ¿no? Es un personaje absolutamente maternal y muy racial, ¿no? Muy racial, sería un poco exagerando, pero bueno, para que lo entiendan, un poco como, bueno, pues la madre tierra, ¿no? Es la esencia de este personaje, es eso, ¿no? Mucha fuerza y muchos elementos maternos. Y también se refleja en eso, en cómo nosotros vemos a este personaje, ¿no? Evidentemente, he establecido que estas mujeres, las Reverte, tanto Lucía como Sofía, como les digo, son mujeres muy espontáneas, son mujeres muy naturales, no hay artificios, no hay adornos superficiales en ellas, es más lo básico, ¿no? Lo adecuado, ¿no? Y pues eso, caras lavadas, pelos normales, no hay un adorno excesivo y refleja eso, una unidad a la tierra, sobre todo también porque, bueno, sabemos que esta familia pues está muy involucrada con el proyecto que tienen en relación a la bodega y al vino, ¿no? Un elemento interesante, aunque no vamos a ahondar en ello, es que estas dos mujeres aparecen generalmente o bien en la casa familiar o bien en las bodegas, ¿no? Eso también inevitablemente hace que tengan un vestuario determinado, ¿no? Porque no te puedes ir a trabajar al campo pues con tacones, porque tampoco procede, ¿no? Pero en cualquier caso también la relación que establecen con el entorno en el que se mueven da también buena cuenta de qué tipo de personas son. Se entenderá mejor viendo el diferente vestuario que tienen las mujeres que hemos denominado tradicionales, que son las mujeres Cortázar. Emma es un personaje bastante interesante que por lo general lleva siempre faldas por la rodilla, faldas acampanadas, faldas con tablas. Las tablas son un poquito infantiles, no como el personaje, que es muy infantil. Lleva tacones medios y es un personaje que podría decirles las 3 escenas en las que lleva pantalones, siempre lleva falda. Y siempre lleva falda porque se quiere transmitir o aparece un tipo de feminidad muy determinada, ¿no? Frente a las otras mujeres que no llevaban, casi siempre iban vestidas con pantalones. Emma, por el contrario, siempre va vestida con faldas, ¿no? Y además con un tipo de faldas muy determinada. Es una feminidad que no es sensual, es una feminidad que es un poco incluso infantil, ¿no? Como el carácter del personaje, es un personaje claramente dependiente del padre, dependiente de su marido y bueno, pues con un anhelo excesivo, incluso enfermizo de ser madre, ¿no? Pero lo interesante es eso, que el aspecto físico que tiene este personaje, bueno, pues también nos
nos informa muy bien al primer vistazo de esta mujer, ¿no? Ella sí que, bueno, pues lleva un poco más de maquillaje, lleva un poco alguna joya, pero todo, como les digo, nada, una feminidad no sensualizada y no sexualizada en absoluto, sino más bien, bueno, pues más tradicional y más, incluso en ocasiones, hasta infantil, ¿no? Lo mismo se ve en Paula, que es la mujer de Miguel, el otro protagonista, que es una mujer que su vestuario y su aspecto físico es absolutamente impecable siempre. Siempre va perfecta para el sitio donde va a ir, ¿no? Siempre es, bueno, pues siempre es elegante, siempre es discreta, siempre va, bueno, pues bien vestida y además acorde con la posición social que tiene. Eso también es bastante importante, no como vimos que le pasaba a Lucía, ¿no? Y tiene un aspecto correctamente femenino, pero que no es muy femenino, ¿no? O sea, es el personaje que mantiene más dualidad en cuanto a faldas, pantalones y tal, pero sobre todo también se mantiene mucho vestidos y faldas y este tipo de cosas. Y bueno, pues nos muestra generalmente una mujer que es sobria en el vestuario, que es impecable, pero también es implacable en su vestuario, ¿no? Es decir, siempre va bien porque tiene que ir bien y siempre tiene que estar cubriendo las apariencias porque es la mujer de quien es, con independencia de que su matrimonio sea un desastre y que considera que su vida realmente es un desastre. Las mujeres Cortázar, tanto Emma como Paula, casi siempre aparecen, Emma y Paula, aparecen en la casa familiar y son tendentes siempre, como les digo, a mantener las apariencias a pesar de que ellas mismas ven que su vida no les hace felices y no les satisface, y además sus ocupaciones son inexistentes en la mayor parte de los casos, no sé, a pesar de que una de ellas sí que aparentemente tiene un trabajo en la bodega, no lo ejerce de hecho, y la otra, bueno, se dedica a cuidar a su familia y tal, pero ni siquiera se ve ejercer labores domésticas ni nada por el estilo. Para que vean mejor es la diferencia entre y cómo nosotros podemos ver esto, tienen en la parte de arriba a Paula recién levantada con una bata de seda tal y bueno, pues estupenda, y al lado pues a la Reverte, bueno, pues que van en pijama normal y corriente, pues nada espectacular, pero bueno, es una diferencia bastante sustancial. Y en la fotografía de abajo ven cómo las dos, Lucía y Paula, que en principio, bueno, pues tienen ciertas rencillas por el mismo hombre, pues llevan un vestuario semejante, pero que no se parece en nada, ¿no? Ni por el tejido, ni por la forma, ni por el peinado, ni por nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, el espectador entiende esto y cuando visualiza la imagen de estas mujeres entiende muchas más cosas de lo que a priori parecería posible. Un elemento interesante es, como les decía, las mujeres masculinizadas, que son en este caso, en el caso concreto de esta serie, Mónica y la agente Ortega, que evidentemente la agente Ortega, como es policía y va de policía, pues viste de policía, con lo cual lleva pantalones y va de uniforme, ¿no? Pero Mónica es la abogada y lleva siempre también trajes de pantalón con vestidos, o sea, con colores oscuros y con tendencias claramente masculinas, ¿no? Además son personajes que tienen mucho carácter y que son implacables también y son muy fuertes y se mueven en un ambiente masculino. O sea, su aspecto está claramente masculinizado, ¿no? No solo su carácter, que también lo está, sino que también o inevitablemente su aspecto es claramente masculino. Bueno, una vez resumido, una vez pasado un poco por bueno, pues rápidamente por los diferentes estereotipos físicos de estas mujeres, me gustaría, bueno, pues recoger o lanzarles una pregunta, a ver si, bueno, pues si hemos visto o si somos capaces de identificar algunos de los estereotipos que nosotros manejamos como sociedad, porque recuerdo que son acuerdos sociales tácitamente asumidos por todos y que no son realidad, sino que son la simplificación o la exageración de algunos rasgos determinados, y bueno, les instaría a que reflexionasen sobre qué prejuicios o planteamientos sociales reflejan estas mujeres, o sea, qué nos están diciendo realmente estas mujeres y su aspecto físico, qué nos dice y cómo podemos verlo nosotros en la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fátima. Y gracias por escoger Gran Reserva, por esto de la boina que tenemos puesta. O sea, estaríamos encantados de que nos hablaras de Aida y de todas las demás, pero ya que hay que elegir, pues nos quedamos con la de casa, ¿no? Voy a lanzar aquí la pregunta a los prejuicios al otro lado de la mesa, a mi querida amiga y paisana najerina Maricruz. Maricruz, tú que estás, como decíamos al principio, constantemente con mujeres, también con hombres, naturalmente, pero que en tu trabajo desarrollas una faceta de contacto diario y constante con mujeres. ¿Cómo ven las mujeres a sus estereotipos televisivos? ¿Se identifican con ellas? ¿Quieren ser como ellas? Bueno. ¿Te parece que lo representan bien, que lo representan mal? ¿Se habla bien de la tele? ¿Se habla mal? ¿Sabe cómo? Bien, pues yo, en primer lugar, Andrés, agradecer la invitación. Andrés, es un placer tenerte aquí, ya sabes. Y bueno, y felicitar a Fátima porque la exposición ha sido fantástica, igual que la de Julio. Y bueno, tanto Quique como yo, bueno, pues yo personalmente estoy encantada de que la serie que hayas elegido haya sido Gran Reserva, primero porque la he visto más o menos de forma seguida cuando he podido, primero porque es de la tierra, segundo porque, como muy bien decías, se desarrolla en un pueblo, en Briones, lo cual, pues siendo de un pueblo cercano al mío y de pueblo, pues te llena de orgullo, es algo maravilloso. Y bueno, y la he visto fundamentalmente. Yo creo, que las mujeres, que a mí me toca, pues en parte por mi trabajo, estar con mujeres de municipios grandes, de municipios pequeños, pues tú ves esto, ves la serie, se escucha, ¿no? Sí. Bueno, ves la serie y bueno, pues en fin, las bodegas, aquí muchas de las presentes conocen las bodegas, conocen la vendimia y esto es algo pues como idealizado. Es decir, las mujeres naturales, de las que hablaba Fátima, que si no me equivoco en los nombres, Sofía y Lucía, bueno, pues son naturales, en fin, entre comillas, lo de naturales. Eso de, bueno, pues no sé, la camisa de cuadros perfectamente puesta, los vaqueros, tal, las botas... Bueno, no refleja lo que vemos cuando vamos a los pueblos y visitamos una bodega o cuando una mujer recibe en su casa a los vendimiadores, tiene que hacer la comida, etcétera, etcétera. Es natural, pues entre comillas, es un estilo campestre chic, diría yo, más o menos, muy monas, pero bueno, eso en un municipio de La Rioja, digo vendimias por contar el momento más importante de lo que es la recolección del vino, etcétera, eso pues no se ve. De las tradicionales, pues por ejemplo, en concreto Enma, a mí es un personaje que cuando yo lo veía, pues a mí, me parece exageradamente, entre comillas, tonta. O sea, exageradamente, incluso yo diría que, pues, ñoña. O sea, hay momentos que dices, bueno, o sea, en fin, tanto, vamos, mi punto de vista es que, bueno, pues que es exageradamente ñoña, que el trabajo, lógicamente, tiene un trabajo que no es trabajo, o sea, aparece de vez en cuando en la bodega, no sé qué hace, o sea, entra, sale, se preocupa por que tiene de marido, que bueno, es, en fin, para echarle de comer aparte, y bueno, y dice que trabaja, bien, con lo cual, bueno, pues no sé, el concepto bodega, trabajo, pues es la hija de, bueno, pues de alguien que está ahí, pues eso, de lo que esté, no sé si es de directora de algo, y entra y sale, y contrata a un secretario, una secretaria, y bueno, pues da un poco de juego, pues, en ese ambiente, pero vamos, lo del trabajo, pues es, en fin. Y luego, bueno, pues Paula, pues como dices, es esa mujer... mujer de, efectivamente, que bueno, que es un perfil pues que lo podemos ver en el medio urbano, en el medio rural, y un perfil de mujer de que quiere seguir siendo mujer de, que lo escenifica, como dices, a través de su vestuario, de su comportamiento, que no le importa ser infeliz, o que no le quiera, o que le quiera más, o que le quiera menos, sino que quiere continuar en ese estatus, vamos a decir, social, siendo la mujer de, siendo su suegro don tal, manteniendo esa bodega, ese nombre, y bueno, en el medio urbano, pues, no sé cómo será, pero vamos, en el medio rural, que las apariencias y los dimes y los diretes son... pues el día a día, pues nos podemos imaginar lo importante que para alguien salir a la calle y decir soy, bueno, lo importante, entre comillas, ¿no? Soy la mujer de, aunque en tu vida, cuando llegas y cierras la puerta, sepas que es todo pues una falsedad. Lo realmente valiente para una mujer ser feliz y así
algunas de las que aquí están y me escuchan, en muchas charlas de la asociación, etcétera, etcétera, lo hemos comentado, al final es, yo creo que tú apostar por tu vida y buscar la verdadera felicidad, no esa apariencia, que es todo, pues, vamos, un montaje que ocurre, antes lo comentábamos, en la vida real nos pasan cosas, pero es que esto en la vida real pasa y hay muchísima gente que dice, bueno, no, pues yo continúo con esta falsedad y tiro para adelante y sigo siendo la mujer de, aunque luego cada uno, pues en fin, hace su vida, en este caso Paula hace la suya y su marido, pues evidentemente también la suya. Y luego, bueno, las masculinizadas, bueno, pues la gente Ortega pues nos ha dado mucho juego aquí en La Rioja, porque ha salido mucho la de la bandera de La Rioja. Enseguida se veía que era La Rioja porque la bandera estaba muy bien puesta y ese logo, pero bueno, cada vez que veíamos la imagen decíamos, es La Rioja, ¿no? Te sentías, bueno, pues aunque seamos una comunidad pequeña, pues con ese cierto orgullo. Y la abogada Mónica, pues evidentemente que es una mujer que trabaja fuera de lo que es ser ama de casa o trabajar en el campo, o sea, pues eso, una abogada profesional que respecto al otro grupo de mujeres es alguien pues con una cultura determinada, que hace un trabajo, pero no un trabajo, sino que es entre trabajo, medio arpía, amante de, en fin, un cúmulo de, no solamente el trabajo de abogada de la familia y se acabó, sino que tiene multitud de papeles, manipuladora también un poco, en fin, pues esa persona como que la miras y dices, es un poco oscura, no porque sea abogada, Andrés, o sea, no, me refiero, sino porque, bueno, pues como que se le manda a hacer pues todo el trabajo a veces sucio, ¿no? En ese momento. Y no sé. Sí, bueno, te quería preguntar, más allá del, antes de quitarte la palabra, para lanzarla para el otro lado, más allá de la cuestión teatralizada, ¿no? De los perfiles y de eso, que no cabe duda, pues que van a los extremos, ¿no? Como tú dices, para lanzar mensajes clarísimos y que muchas veces se alejarán, como también dices, de la realidad. O sea, que nadie puede pensar en Cuenca que en La Rioja pues vamos a vendimiar así, ¿no? Tan monos y así, pero yendo un poco más de forma, un poquito más hacia adentro, ¿tú crees que en general se ha superado la cuestión de género en la tele? O sea, comentáis como diciendo, no, todavía nosotras tenemos que, o sea, hay ese ansia que ha habido durante muchas décadas de presencia, de paridad, o tal, ¿o crees que está superada? Hombre, a ver, yo creo que ha habido momentos en la televisión, sin ser experta, yo creo que los aquí presentes saben mucho más que yo, que ha habido momentos en la televisión en que la mujer, vamos a decir, vista como un objeto sexual, pues no sé, la década de los 80, era algo, yo creo que donde alcanzó igual su punto más álgido. Ahora mismo llega un momento en que las series, los guionistas, bueno, al final la empresa que está detrás, que tiene que vender un producto, tiene que presentar también una mujer, creo yo, inteligente, que, vamos a decir, inteligente, que quiere, yo quiero cuando veo una serie ver una mujer inteligente que refleje, que me vea reflejada yo misma. Claro, las mujeres, vamos a imaginar, de 30 a 40 años, con una determinada formación, verte como un objeto en una serie, pues dices, bueno, esto es algo denigrante, es algo, entiendo que se puede reflejar, y así creo que se comenta en el libro, pues cuando aparece, pues por ejemplo, pues una persona que se dedica a ello profesionalmente, ¿vale? Pero no una mujer por puro objeto. Yo creo que eso se va de alguna manera, vamos a decir, superando, aunque lógicamente las bellezas que decía al principio Fátima, decía, bueno, aquí todas las mujeres son muy guapas. Es decir, hombre, eso en La Rioja es cierto. Siempre se utiliza, bueno, pues ese punto de, bueno, pues no sé, de feminidad, porque estamos partiendo de la base de que cuando tú enciendes la televisión te apetece ver algo agradable. O sea, la imagen que te transmite, pues si la mujer policía, pues en vez de ser, no recuerdo el nombre, la gente Ortega, hubiera tenido otro perfil, pues igual no te la creías. No te la crees tanto. En fin, todo tiene, al final nos quedamos con una imagen y qué nos está transmitiendo esa en su profesión, me da igual abogada, policía, etcétera. Pero yo creo que sí que se va poco a poco cambiando, porque la sociedad ha evolucionado y yo creo que las mujeres ya, pues esa mujer, vamos a decir sumisa, que está en el hogar, que es solamente, se habla bastante en el libro, si no me equivoco, Fátima, del rol, pues ama de casa, esposa,
Ahora el rol, bueno, todas tenemos que ser ama de casa normalmente, porque no nos queda otra, no porque nos guste, porque las labores de la casa normalmente pues son ingratas, ¿no? Pero tenemos que hacerlas porque o te las haces o no las haces, eso está claro. Luego, claro, puedes ser madre o no ser madre, y antes el tema de una relación que tenía que ser sí o sí matrimonio, pues ahora hay pues muchísimas que, bueno, tienen una relación pero no es un matrimonio. Y eso hoy en día está pues afectado, que es lo que decíamos antes, y lo vemos como normal. Que lo comentaba al principio, yo creo, Julio, hablando de los observatorios, decía, ¿qué vemos normal hoy en día? Pues hace unos años eso no era normal. Y ahora hoy en día, bueno, pues no se casa, tiene una relación, finaliza, tiene otra, y lógicamente ahí tiene muchísimo que ver, y yo siempre hago hincapié en eso, la independencia económica que tenga una mujer para poder decidir. Eso es básico. Sí, eso también lo dicen las conclusiones, ¿no?, del tratado, en el sentido de que adaptan también el avance de los tiempos. Antes de pasar por allá, al profesor Montero, fíjate, yo planteé las preguntas en una página de Facebook para ver lo que decía la gente, y me decía una chica que se llama Inma Mérida, decía, somos nosotras al elegir las que marcamos de una u otra manera la tendencia, y de eso hay muchas mujeres que no somos conscientes, o sea, como diciendo que todavía hay como... No, pero había otro chico que se llama Ramón Avilés, esto con relación a lo que comentabas antes, que decía que en general se ha superado la cuestión de género, y decía, y esto en calidad de historiador, dice, incluso en las series de época se están usando perfiles femeninos que poco tienen que ver con la mujer abnegada y sumisa de entonces. O sea, que hay que adaptar en realidad todo, porque si no, no gusta, ¿no?, tampoco a la persona que lo ve, ¿no? Sí, vamos a ver... Las series de televisión y los productos audiovisuales en términos generales, también las películas, quizá más todavía las películas, reflejan siempre la época en la que las películas se hacen, no la época sobre la que tratan las películas. Porque esto es inevitable, esto es una exigencia del lenguaje audiovisual, porque si una película sobre, ¿qué diría yo?, pues sobre la toma de Troya, por ejemplo, por poner una película que a lo mejor muchos de ustedes han visto, pues nos presentara la esposa de Héctor, pues tal como nos lo cuenta la Ilíada, pues el héroe troyano, Héctor, pues es un hombre honrado y toda esa serie de cuestiones. Su mujer aparece en las películas necesariamente como enamorada de él. Pero el término enamorar es un término cultural que se inventaron los románticos en el siglo XIX. Antes del siglo XIX, una mujer podía ser muy fiel a su marido, admirarle, compartir con él el bien y el mal. Además, desearle sexualmente también y ser su mujer fiel y esposa. Pero no estaba enamorada como entendemos ahora el amor. Ese concepto no existía en la cultura de la época. De hecho, durante siglos y siglos, esposas han sido fieles de reyes, de nobles o de labriegos, y han conocido a su marido el día de la boda, porque los matrimonios estaban acordados desde hace tiempo. Y ellas no se han sentido infelices. Claro, explicar eso ahora, explicar eso en una película, exige 10 películas. Exige 10 especialistas y 2 sociólogos y 3 historiadores y un psiquiatra y claro, eso ya no es una película, eso es un curso de sociología práctica en imágenes, ¿no? Vamos al cine a entretenernos, estamos dispuestos a aprender algo siempre que nos entretengamos, pero que vayamos a una película y nos den una clase de historia es demasiado. Por eso nadie paga por eso, ¿no? Por eso se va al colegio, que te obligan, Cuando pagas por ver una película, vas por entretenerte. Por lo tanto, no es extraño que los cineastas y los realizadores de series expliquen un mundo que para nosotros es muy comprensible. Nosotros entendemos perfectamente que una mujer esté enamorada de su marido. Pues la mujer de Héctor está enamorada de su marido como las mujeres actuales están enamoradas de sus maridos, si lo están. Y no hace falta que nos liemos con que la Helena de Troya que se enamoró no, eso lo explicamos en términos de que el marido de Helena era un animal y ella prefiere a Paris, que es más guapo, es rubio, más fuerte y le cae mejor y es simpático y además tocará algún instrumento musical muy probablemente, el arpa o cualquier cosa, ¿no? Si ustedes han visto Braveheart, que la habrán visto porque es casi imposible no verla, la ponen en televisión continuamente, pues se han dado cuenta en que la escena que describe el noviazgo del protagonista y la protagonista
Es una escena que transcurre en una fiesta, teóricamente en Escocia, en la que llega el protagonista, se baja del caballo, un primer plano de él, ella está hablando con un grupo de amigas en otro sitio, y un plano del conjunto de amigas, un primer cruce de miradas, primer plano de él, que la mira de manera descarada, ella se siente mirada, deja de mirarle, hace que habla con las amigas, pero con el rabillo del ojo le busca otra vez, le busca, le encuentra, él se acerca ya, se pone a hablar con ella, va a casa de sus padres y les pide que si pueden salir esa noche. En la Edad Media, en el siglo XIII. La monta en la grupa del caballo y vemos cómo el caballo atraviesa de izquierda a derecha toda la pantalla. Es como si el protagonista entrara en una discoteca, saludara a los amigos, viera un grupo de chicas en el fondo, las mirara, ella dijera, uy, 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 mira quién ha venido y tal, y mirara. Y al final se fueran en moto en vez de en caballo. Es todo igual, nada más que van vestidos de la Edad Media, eso es todo lo que cambia cómo van vestidos. Pero la película nos está hablando de cómo se enamoran personas ahora, para que nosotros lo entendamos. Porque si no, no lo entenderíamos, necesitaríamos un cursillo de sociología histórica. Por eso no es extraño que las series históricas de televisión, pues claro, presentan unas mujeres que no tienen nada que ver con las mujeres del siglo IV, claro. Nada. Ni en su aspecto, ni en el modo de moverse, ni en el tipo de conversaciones, nada, no tienen nada que ver. Pero es que si no, no lo entenderíamos. Lo que importa es que el espectador pueda conectar enseguida con la trama y pueda seguir los actos. Si tenemos... Pilar Miró me contó hace muchos años, bueno, me estoy enredando mucho, perdón. Pilar Miró me contó hace muchos años, ella estaba haciendo entonces El perro del hortelano. Y entonces, mientras rodaban El perro del hortelano, uno de los asesores históricos le dijo a Pilar, pues en el siglo XVII era costumbre entre las damas de buena crianza españolas tener un platito con un poco de barro, de arcilla, porque pensaban que era muy higiénico para los dientes. Y entonces cogían un poquito, se lo ponían en los dientes y movían así y tal, y no sé qué. Bueno, supongo que lo escupirían después, no sé qué harían, ¿no? Pero en fin, pues no se tragarían aquello, pero en fin. Y Pilar dijo, bueno, pues mira, voy a poner una cosa histórica, voy a coger una cosa histórica. En un momento determinado, la protagonista, pues mientras decía sus versos, porque os acordáis que la película respetaba el texto original y era ver en verso, bla, 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 te quiero porque no sé cuántos y tal, ¡pum! Cogía. Y cuando lo vieron, Pilar Miró, dijo, bueno, yo tengo que explicar por qué esta señora ha hecho esa cosa tan rara, ¿no? Porque es una cosa muy rara, ¿no? ¿Cómo explico en verso al espectador que lo que ha hecho es una costumbre? ¿Qué hago? Me invento un verso que dice, y ahora cojo arcilla porque me sabe a nocilla, ¿no? Y claro, no tiene ningún sentido, ¿no? Suprimió la escena, claro. Suprimió la escena. Nada, está claro. No, pues muchísimas gracias, profesor Montero. Quique, estamos aquí hablando de lo que hay en la pantalla y de la gente que hay a este lado de la pantalla. Y te tenemos a ti, que estás al otro lado de la pantalla, ¿no? O sea, tus informativos, de hecho, los presentan dos mujeres. Sí, bueno, buenas tardes, noches a todos. Yo, antes de nada, soy un poco, yo creo que soy la nota disonante en toda esta historia por muchas razones. Primero porque está el profesor Montero, que ya han podido comprobar la cultura que tiene, que es mayúscula, y la capacidad que tiene, porque Fátima ha hecho un trabajo fantástico con este observatorio, porque Andrés, aparte de muchas cosas, hace casi todo bien, escribe bien, es un fantástico abogado, porque además Maricruz ha visto Gran Reserva y yo no. Realmente todos ellos tienen aquí capacidad para hablar con ustedes, menos yo, que creo que no tengo ninguna, pero bueno. Pero es el único que pone los contenidos en la pantalla para Pero que... soy el único que pone los contenidos para que se puedan hacer estudios. Bueno, yo sí que me ha valido de mucho. Le he estado echando un vistazo estos días a este fantástico trabajo y realmente me ha valido para hacerme preguntas a mí mismo como director de una televisión de por qué nosotros hacemos o dejamos de tomar unas decisiones. Es verdad que nosotros en nuestros informativos contamos con dos mujeres y me ha valido para preguntarme por qué. ¿Por qué estamos en los informativos? ¿Por qué nuestros rostros son de dos chicas? ¿Por qué no son dos chicos, ¿no? Y sinceramente es una respuesta muy sencilla. Pues porque lo hacen mejor. No creo que en nuestro caso ya a día de hoy hablemos de paridad y este tipo de historias, o por lo menos yo no me lo creo en la televisión, ¿no?
Yo creo que nuestras dos fantásticas comunicadoras de información, que son Ana Abad y Marta Rodríguez, nos generan confianza, nos generan seguridad, nos dan credibilidad y nos cuentan las noticias que ocurren en esta comunidad autónoma como hay que hacerlo, con una cierta contundencia, y yo creo que generando, que es lo que buscamos, esa complicidad de los que en determinados momentos nos toca comunicar detrás de la cámara y que ustedes se tienen que hacer cómplices de lo que decimos. Y la dificultad además que conlleva, porque es verdad, como me lo ha apuntado, como ha dicho al principio el profesor Montero, que la televisión es informar, persuadir y entretener, es verdad, ¿no? En determinados momentos uno de esos tres factores tiene más peso. En el caso de los informativos tenemos esa dificultad, que es que hay que informar y ustedes se tienen que creer lo que estamos diciendo, ¿no? Que lo estamos haciendo con objetividad. Bueno, yo en el caso mío quizás se sale un poco de este estudio porque a nosotros nos toca la realidad, o sea, no estamos hablando de ficción. Y me ha valido para preguntarme si nosotros vestíamos a nuestras presentadoras de alguna manera, ¿no? Y quizás debamos hacerlo para generar esa complicidad con ustedes o para generar esa credibilidad, ¿no? No lo hacemos, pero sí que sé que ellas, que se lo tendré que preguntar mañana, se peinan de una determinada manera, ¿no? Probablemente porque se gusten más o probablemente porque ellas generarán o se sentirán mejor o querrán generar una sensación en el espectador, ¿no? Yo en mi época estuve 4 años presentando, también tenía un vestuario determinado, ¿no? Quizás como somos muy pequeñitos, pues no teníamos esa capacidad. Cuando leía también al profesor Montero decir que hacían falta 10 personas para hacer una película, tal, no sé, bueno, en TVR nosotros lo hacemos con 2, no nos hace falta 10, ¿no? Pero probablemente esos aspectos que en la ficción son importantes, quizás en la presentación de unos informativos o de programas de entretenimiento como hacemos nosotros en TVR también lo son. No lo sé, pero es algo que, como les digo, en un medio como el nuestro, el de la televisión, este año se ha batido el récord en este país de tiempo que pasamos enfrente de la televisión. Si yo les pregunto cuánto tiempo pasamos enfrente de la televisión, quizás hasta se asustarían, ¿eh? O sea, la media está en 4 horas. Ese es 239 minutos es el tiempo que pasamos delante de la televisión por ciudadano en este país. Entonces, estamos ante un medio importante, un medio que tiene un enorme poder de persuasión, que tiene que informar y que tiene que entretener. Pero, volviendo al inicio de la pregunta, en nuestro caso en particular, yo creo que en cuanto al tema de mujeres, hombres, en la realidad, a día de hoy creo que hemos pasado todos esos estereotipos de los que antes hablaba. Yo creo que por lo menos en mi medio no está ocurriendo y ya no valen esos estereotipos. Espero, porque no llevo gafas y no llevo anillos, con lo cual ni soy inteligente ni soy rico. O sea, que espero que esos estereotipos se hayan roto. Fátima, y que las conclusiones que alcanzáis en el estudio, a mí me han parecido muy interesantes y esperanzadoras también, ¿no? Porque en cierto modo, o sea, pues sí que se ve un aperturismo claro y sobre todo una ventaja de 10-1 frente a Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, bueno, que lo llevamos mejor, quiero decir. También el informe refleja una comparación entre el cine estadounidense de los años 90 que establece una serie de estereotipos femeninos y nosotros hemos intentado o hemos extrapolado estos estereotipos a la ficción española del 2010. Entonces estamos hablando de 20 años de diferencia. Claro. Evidentemente, si nosotros hubiésemos hecho el estudio en el cine español de los años 90, sería radicalmente diferente. Eso es verdad. Entonces yo no estoy de acuerdo con lo de que no hay estereotipos de género o que hay una paridad. No sé, yo creo que lo que se ha hecho es modificar y evolucionar los estereotipos. Y de hecho, bueno, nosotros lo reflejamos en la aparición de otros nuevos estereotipos porque inevitablemente la sociedad va evolucionando y el devenir histórico provoca que haya una sociedad diferente. No es la misma sociedad, pues eso, la de los años 90 que la actual. Y entonces surgen nuevos estereotipos de todo tipo, pero en este caso concreto lo que nos compete a nosotros es el género. Y entonces sí que es verdad que se observa una paridad mayor
en la aparición de mujeres, la representación de mujeres, en el rol que las mujeres asumen en los espacios públicos, ¿no? Parece que han salido ya del ámbito doméstico para asumir en cierta medida el espacio público. Hay algunas cosas muy interesantes que yo creo, y además, bueno, lo que decía Maricruz antes, de que ya no es necesario una formalización legal del matrimonio, sino que se asume y se ve en la ficción perfectamente que se puede mantener una vida de pareja sin necesidad ni que eso sea socialmente un tabú o que sea denostado socialmente. Entonces eso sí que es muy interesante, pero yo creo que nosotros, en cierta medida, la televisión, como decía antes, se basa en estereotipos y que estos prejuicios que todos tenemos y que como sociedad tenemos, pues se reflejan claramente y van evolucionando. Entonces, lo interesante es ver cómo van evolucionando estos, porque, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando, porque me ha dado por ahí, el estereotipo de la choni, que lo reflejamos aquí, y es un estereotipo que es novísimo. De hecho, surge hace 6 años, 6, 7 años, ha empezado a surgir un tipo de mujer de las extrarradios de las grandes ciudades, que es muy llamativa, que es muy excesiva, una mujer joven, sin cultura. Es un personaje apasionante y es nuevo. O sea, yo creo que no es del todo nuevo, pero sí que es nuevo, es una evolución si no. Entonces, o por ejemplo, este personaje masculinizado también es una evolución, por supuesto, de otros estereotipos que se manejan ya desde los años 40, pero se evidencia más ahora, ¿no? Entonces, es una evolución continua y, por supuesto, hay una evolución continua de los estereotipos de género, vamos, eso es obvio. Y lo que deja también claro el informe, y hablando de vino, es que las mujeres van poco de juerga en la tele. Sí. O sea, que aparecen en el trabajo y en casa, pero realizando actividades de ocio en las series prácticamente nunca, ¿no? Sí, además era sorprendente eso en Gran Reserva que no se iban a tomar unos vinos. O sea, que el vino es solo para venderlo. O sea, que sí que toman vino, pero en casa. Sí. Bueno, pues no sé, por abrir al final el debate, a ustedes, si les ha quedado alguna pregunta que quieran hacer a cualquiera de los miembros de la mesa, pues estaríamos encantados también de contestarles. No sé si alguien quiere participar, quiere decir algo. ¿Sabes cómo te digo? No. Les hace falta un traguito de vino para... Tiene Maricruz, que seguro que se te queda algo en el tintero. No, que estábamos comentando, me decía, la serie es más real fuera de La Rioja que aquí. Digo, pues sí, porque aquí se sale de chiquiteo, salimos por ahí, tomamos vinos, en fin, mujeres, hombres, cada uno en su pueblo, en Logroño. Bueno, y ahora que somos capital gastronómica no te quiero contar. O sea, que real, pues más desde Madrid que igual desde La Rioja. Pero bueno, en cualquier caso a mí me parece una serie estupenda. ¿Y más futuros proyectos del Observatorio de Identidades? Sí, estamos ahora debatiéndonos entre dos posibilidades. Una es un estudio de los informativos informales, que son un género muy interesante y nos parece que apuntan formas de interés que mezclan la información con el entretenimiento, con una fortísima carga de persuasiva la mayor parte de las veces de carácter político. De Wyoming. Sí, todo eso. Entonces nos parece que todos esos... Bueno, esa es una posibilidad. Y otra posibilidad que solo podremos abordar una de las dos, porque somos 5, o sea que esto no da para mucho, vamos. En nuestro día solo tiene 24 horas. La otra posibilidad es... Nos interesan mucho las narrativas de Twitter. Y nos interesan especialmente vinculadas a los tuiteos, vamos a llamarlo así, de los medios de comunicación, más en concreto, para ver qué tipo de información es una información que sirve y que se refleja en las informaciones, es decir, qué tweets son de información, qué tweets son sencillamente me gusta, no me gusta, lo veo, no lo veo, que sospechamos por una primera cata que hemos hecho que son los más abundantes, y si hay otras narrativas de forma de explicación, de programas de intento de intervención, digamos, de establecer una relación más interactiva entre los medios y los usuarios o los receptores de la información. Esas son las dos cosas que hemos hecho, como siempre, un primer estudio para ver en qué terreno nos podemos mover mejor, pero por ahora no tenemos
una decisión. Bueno, pues aquí los tendremos, ¿no? Cuando estén estos estudios hechos, porque yo creo que este tipo de trabajos, y os quiero felicitar, profesor Montero y Fátima, sobre todo por lo que decía Quique antes, ¿no? Porque nos ayuda a conocernos un poquito más a nosotros y sobre todo a formularnos preguntas, que eso viene bien, porque el cuestionarnos nuestra propia realidad, tanto la que vivimos como la que contemplamos como modelo, pues siempre nos hace crecer, ¿no? O sea, quiero dar las gracias pues al profesor Montero, a Fátima, a Quique y a mi batallera Maricruz, y a ustedes también por estar aquí, e invitarles pues a futuras sesiones de este aula para seguir compartiendo pues cultura y todo lo que haga falta. Nada, muchísimas gracias. Ay, eso, si lo sabe explicar. Sí, yo te lo explico. Se puede decir que hay dos fórmulas para medir las audiencias. La más habitual, que es la del Estudio General de Medios, por la que la gran mayoría se basa, el EGM, ponen un aparatito que se llama audímetro en diferentes domicilios. ¿Pero existe de verdad ese aparato o es una leyenda urbana? Existe. Lo que pasa es que hay una realidad aquí en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que os la voy a contar, y es una realidad, y es que estadísticamente o matemáticamente no se puede medir bien aquí la audiencia, porque los datos que tenemos es que los audímetros que hay en la Comunidad Autónoma de La Rioja vienen a ser unos 20 y tantos, ¿vale? Eso no te permite muy bien saber exactamente qué está viendo la gente en nuestra comunidad. Pero ese aparatito, que es como los decodificadores que podemos tener ahora en casa, o de Canal Plus, o de ONO, etcétera, es un aparatito que va con un mando, y cuando tú te sientas a ver la televisión, imaginando que es una familia de padre, madre, hijo de 13 años, pues tienes que poner... Cada uno tiene su color de botón, y entonces ahora me pongo yo a ver Los Protegidos. Ahora viene el hijo, papá, quita esto, voy a poner yo otra cosa. Entonces tienes que molestarte en apretar ese botón, porque el hijo en ese momento está viendo el Real Madrid-Barça, que le interesa bastante más que Los Protegidos. Entonces, en función de esas marcas que tú vas haciendo, se va recopilando la información, que puede ser diaria, y de esa manera se establece cuál es la audiencia de los programas. Y que es verdad que en este mercado y en esta industria, pues bueno, el Estudio General de Medios marca un poco las audiencias. Luego está la clásica, y aparte otros estudios, que es la telefónica de toda la vida, que es: yo llamo aleatoriamente a un número de personas y le hago una serie de preguntas, una encuesta, y de ahí saco unos resultados que luego publico o hago públicos. Otra pregunta para Fátima. ¿Te llamas Fátima? Sí. Fátima. Que has hecho antes de Gran Reserva, también lo has hecho para otras series de televisión. Sí. Águila Roja o... Sí, el estudio ha sido de 4 series, de Águila Roja, Los Protegidos, Aída y Gran Reserva. O sea, hemos analizado secuencia a secuencia cada uno de los capítulos de las series. Ha sido bastante tiempo, y hemos comprobado de qué manera aparecían las mujeres, si aparecían, cuántos personajes aparecían y si eran aludidas las mujeres. O sea, no solo si aparecían físicamente, sino también si se hablaba de ellas o se mencionaba de ellas en alguna ocasión, y lo hemos hecho de las 4 series. Y aquí está recogido. Bueno, pues así que muchas gracias, un aplauso para los 4. Muchísimas gracias.